Hola estimados, vamos a ver el video de cómo modelar una fresa cónica, ¿no es cierto?, para un moledor de café. Les voy a mostrar aquí primero más o menos los pasos que vamos a seguir. La idea también es hacerlo lo más rápido posible. Acuérdense que cuando ya manejamos algunas técnicas, la cosa es como no ir pensando mucho y ya estas piezas las hemos visto, por lo menos yo que lo voy a modelar, ¿no es cierto? La he visto harto, la he mirado por todos lados, vi también si alguien la había modelado por ahí y, y no está, así que creo que es buen ejercicio para modelarlo, tiene varias cosas interesantes, es unas piezas interesantes de modelar. Y por ejemplo tengo aquí un pequeño plano, lo metí en otro archivo de Fusion, ¿no es cierto? Y lo agrandé de manera de poder saber medidas que no tiene el mismo plano, perdón. Necesito solo las medidas generales porque no lo vamos a hacer exactamente como para mandar a fabricar, ¿no es cierto? Va a ser una pieza que se parece para poder animarla y mostrarla en un despiece. Y como se dice en el otro video, también estamos viendo esta pieza porque es clave para este tipo de objetos y como puede ser manual o eléctrico, nos sirve de las dos maneras. Entonces, vamos a empezar por hacer este cono. Podemos fijarnos que aquí hay una base recta, debe tener menos de un milímetro, medio milímetro, ¿no es cierto? Podríamos medirla inmediatamente también. Por ejemplo, si yo le pongo distancia acá, 1,36 milímetros. Podría incluso ponerle una medida, por ejemplo, aquí 1,4, como para ir consolidando ese dibujo, pero es como más que nada para ver de qué se trata, ¿no es cierto? 49, 1,4, entonces vamos a hacer el perfil de esto, lo vamos a rotar y le vamos a empezar a hacer las muescas estas, ¿no es cierto? Que sería como una especie de, como una rebaba que se le saca y tiene ese nombre por ahí. Eh, y bueno, ¿qué más? Por ejemplo, una vista que nos sirve también son estos 49 aquí, ahí podemos sacar las medidas que queramos. Entonces, el modelado lo vamos a hacer lo más rápido posible, tratando de apurar los procesos y usando las técnicas que ya sabemos. Entonces, ¿cuál es el plan? Hacer esto por la mitad, después trazar este dibujo. No lo vamos a hacer con esto de fondo, simplemente lo vamos a hacer algo parecido, ¿no es cierto? Después vamos a hacer la parte de arriba, que es como la parte que parece una estrella, ¿no es cierto? Y le vamos a hacer el corte grande y después vamos a hacer la pieza de afuera. Lo vamos a hacer, la que yo ya hice es recta, podemos verla acá, y en ese sentido podemos ver que se parece, pero podría parecerse más, ¿no es cierto? La que vamos a hacer yo creo que se va a parecer más porque cuando hice yo esta no tenía las medidas de ese pequeño planito. Entonces, hagámosla desde cero, ¿no es cierto? Esto va a estar en su carpeta de la clase número 9 como el ejercicio del moledor de café. Entonces, lo primero que tenemos que ver es lo que yo decía, es de 49, ¿no es cierto?, por 71 por 25. O perdón, 49 por 25 y 32 acá. Entonces vamos a armar este perfil. Por lo que lo primero que voy a hacer va a ser trazar un eje. Voy a dibujar acá de frente. Voy a trazar un eje que va a ser y lo voy a poner ahí. Y va a ser una línea ¿no es cierto?, de trabajo. Luego aquí voy a dibujar mi perfil. No me acuerdo muy bien cuánto habíamos dicho, pero vamos a ponerlo así y le ponemos las medidas una vez que esté listo, ¿cierto? Eh, Eso por el momento. Vamos a poner algunas restricciones que yo ya las conozco. Por ejemplo, quiero que esto siempre sea horizontal. Ah, ya, me dice que ya está aquí con una restricción, no la va a poner, entonces voy a ver las medidas de eso, ¿no es cierto? Dijimos que aquí iba a ser 32, la mitad de 32 y la mitad de 49. Y aquí 1,4. Mitad de 32, mitad de 49.
Entonces le pongo aquí 32 dividido por 2. Y aquí 49 dividido por 2. Desde aquí hasta aquí 20. Está un poco... A ver. Me salió en grados, quiere decir que está algo inclinado, ¿no es cierto? Entonces aquí hay algo raro. Vamos a borrar esto de acá. Lo selecciono y enter. Y este de aquí, ya, este podemos ver que está, ¿no es cierto? Más que paralelo. Yo quiero que este siempre esté, ya, ese está bien. Este de acá también. Voy a hacer una línea recta acá. ¿Cuánto dijimos que era esto? 32, ¿no es cierto? Esto me parece que también está un poco chulo. Estoy cambiando algunas cosas porque no sé si realmente me está tomando. Y sí, 25, ¿no es cierto? Esto dijimos que iba a ser 49 dividido por 2, parece, ¿no es cierto? 1.4 y esto cuando se va a mover. Ah, ya, esto entonces le vamos a decir que también sea absolutamente vertical. Tenemos el dibujo base, ¿no es cierto? Sigamos con el siguiente paso, el revolve. Lo tenemos listo ahí. Me pregunta cuál es el perfil, ¿no es cierto? Selecciono ese, después cuál es el eje, selecciono eso. Ok. Tenemos nuestro perfil básico, ¿no es cierto? Luego voy a necesitar ubicarme un poco por ese sketch y voy a trazar una línea en ese plano. Eh, o puede ser un plano también como exterior, pero lo voy a hacer de manera que voy a proyectar esta figura primero. Ok. Voy a apagar este body por un momento. Y aquí, por ejemplo, me voy a colgar de ahí. Y vamos a hacer como la línea, ¿no es cierto?, curva de ahí hasta ahí. No importa. Escape para salir de la herramienta y poder manipular, ¿no es cierto?, esto. Podemos ver que acá tiene una curva, podríamos hacer incluso ese mismo dibujo, es un poquito más de repente aguzada ahí. No sé si será, bueno, vamos a hacerlo una cosa así. Luego con esto, ¿se acuerdan que la marcamos en la superficie con modificar, split face, elijo la gran cara del cónica, ¿no es cierto?
y le digo que la splitting tool va a ser ese perfil que hice ahí. Ok, me queda una línea en la cual no es cierto que puedo dibujar ¿cómo se llama? Mi objeto. Entonces, voy a hacer un plano acá para poder dibujar exactamente ahí. No voy a usar el plano que usamos casi siempre, que es como en el eje, o sea, que va por el camino, ¿no es cierto? Porque si no me va a quedar inclinado y no me va a comer lo que debería aquí, po. Entonces debería empezar se supone como, me refiero como a comer, a cortarle el pedazo ese, veamos cómo sale. Entonces le digo que me haga un offset de este hacia allá de -1.4, ¿no es cierto? Ok, y ahora voy a dibujar en ese, pero proyecto aquí el punto. Voy a proyectar, un momento, vamos a acercarme un poquito. Voy a proyectar ese puntito. Necesito aquí cambiar a que me muestre cosas como de geometría. Si lo cambio aquí me muestra todo el objeto, me muestra más que nada la silueta, entonces no me sirve mucho. Ya, y aquí voy a hacer un pequeño triángulo. Hacemos que esto mide 32 milímetros, ¿no es cierto? Entonces, perdón, 49 de ancho, entonces lo vamos a hacer de unos pocos milímetros. Voy a dibujar entonces en este punto. No tengo cliqueado 3D Sketch para que no se me vaya hacia ningún lado y simplemente voy a tratar de dibujar acá un triángulo y por último después, lo que sí, un detalle, voy a poner un arco acá. Porque a veces se va curvando un poco la figura y deja de sacar todo el material que debería sacar, ¿no es cierto? Entonces le voy a poner eso, solo un poco. Claro, esto correctamente visto es como de abajo, ¿no es cierto? Esto es lo que yo quiero que saque un poco esta herramienta, ¿no es cierto? Vamos a hacer algo así. Obviamente esto, si usted lo va a hacer, debería estar absolutamente medido, etcétera. Aquí nosotros estamos haciendo la figura nomás para ilustrar una pieza, ¿no? Es como para mostrar cómo se desarmaría en el caso de... Y esto de aquí vamos a hacer que coincida aquí de alguna manera. ¿Cómo lo puedo hacer coincidir? Tendría que primero proyectar también esta figura de acá. Ok. Y le voy a decir que coincida ese punto con esta figura. Me parece, vamos a ver si es mucho. Lo bueno de esto es que lo podemos ir modificando. Para que este dibujo quede totalmente negro, yo debería referenciarlo hacia acá. Ustedes eso ya lo saben, vamos a avanzar rápido, ¿no? Eh, Finish Sketch, vamos a hacer un sweep, ¿no es cierto? El famoso sweep de acá, con este perfil. Sweep de este perfil de acá, ¿no es cierto? S más S en el dibujo de acá. ¿Cuál es el camino? Ese es el camino. Cut, ok. Me quedó bastante bien, creo. Nos quedó, a todos. Ya lo hicieron, ¿no es cierto? Esto es quién va más rápido. Voy a ordenarlo, voy a hacer 50 repeticiones alrededor de este eje. Create, ¿no es cierto? Pattern, circular. Ojo que yo ya probé en el ejercicio anterior hacerlo con features. No resultó muy bien. Probemos si resulta ahora. Tuve que finalmente hacerlo con faces. Pero es posible que ahora resulte. Vamos a ver, la cantidad de veces son 50 creo. De hecho un poquito más, 55 diría yo. Vamos, si se la puede.
Se fue a negro. Tú puedes. Veamos si vuelve en sí. Perfecto, ya. Lo tenemos ahí. Luego, perdón, voy a hacer el corte grande. Primero que nada, voy a dibujar acá de inmediato. Primero que nada, yo creo lo que uno debe hacer después de este tipo de uso de herramientas, ¿no es cierto? Bueno, voy a finalizar Sketch acá, porque primero voy a guardar. Este lo voy a guardar en la tarea 9, ¿no es cierto? Perdón, en la clase 9. Y le vamos a poner moledor de café. Ya, entonces sigamos, ahora sí. En este último sketch que está acá, que no había nada, vamos a volver ahí. Ahí de sketch. No, no nos sirve este. Vamos a hacer uno nuevo. Nuevo sketch, ¿no es cierto? En este de acá. Aquí vamos a hacer un círculo, ¿no es cierto? Que debería ser de 32, pero lo vamos a hacer un poquito más grande. Entonces, porque a veces el corte, como les digo, la curva se va girando y no nos queda muy bien, lo vamos a hacer así. 34 sería, yo creo, suficiente. O 33, incluso casi un milímetro más para cada lado, ya. Veamos. ¿Por qué? Porque el corte, como es una estrella de 8 puntas, lo que hay que hacer, voy a rápidamente aquí a trazar un pequeño dibujo, lo voy a trazar hacia este lado para que podamos espejarlo ahí, incluso, bueno, veámoslo. Yo ya sé que, por ejemplo, voy a apagar un poquito este body, que entre esta línea y lo que tengo que sacar son aproximadamente, no, esto no va a ser esto. 360 grados, ¿no es cierto? Dividido por 8. ¿Cuánto de eso? Cuando me voy aquí a mi moledor de café y tengo, por ejemplo, los sketch acá, tengo uno donde ya dibujé casi todo. Y el otro es acá, creo que hay otro sketch acá. Pero este es del otro componente. Me interesa más uno que está... Va. Solo que este... mm, Ya, pues entonces como son 8 tengo que dividir eso y me da aproximadamente esta medida de acá. Aquí la voy a medir de nuevo mejor. Que son exactamente 36 grados, ¿no es cierto? Entre un eje central, que es una bisectriz, ¿no es cierto? Porque la estrella aquí va en 22,5. Entonces primero voy a trazar este de 22,5 y después de la punta de ese hasta la mitad de este me queda aproximadamente eso. Esa va a ser la porción. Lo vamos a hacer así rápido, ¿no? Obviamente si usted tiene las medidas, todo, pone las medidas correctas. Entonces, ¿qué pongo acá? Tengo esta otra línea y le digo, vamos a ver todo el otro sketch, ¿no es cierto? Que desde aquí hasta acá
tienen que ser, ¿cuánto dijimos? Ya se me olvidó. 22,5. Estas líneas las voy a usar en... Esta va a ser con la X, la voy a hacer que es una línea de trabajo, ¿no es cierto? Y voy a trazar una línea recta desde este punto de acá hasta la mitad de ese eje que hice. Después voy a usar un mirror, esa pieza, ¿no es cierto? Perdón, en este eje de acá. Ya tengo esa porción, ¿no es cierto? Esa es la porción que le voy a sacar al... Esto quizá debería ser menos porque yo de todas maneras puedo ir acá y en vez de 34, chuta, me equivoqué, eran 33. Bueno, como está todo unido y está todo con ángulo, se mantiene la proporción, ¿no es cierto? Y bueno, entonces vamos a hacer también, a tener que hacer una especie de corte también con una línea curva como la que hicimos recién. Voy a finalizar este sketch y voy a poner un plano en ese eje para hacer la curva. En ese, ¿no es cierto? Y vamos a cortar así para que vaya dando la curvita. Eso por lo menos lo que yo entiendo un poco la geometría, puede que sea mucho más complicada, pero esto, como les dije, es para ilustrar un elemento. Después obviamente uno pone la nomenclatura y para encargarlo va a llegar exactamente el que está bien fabricado. Si yo quiero hacer esto para fabricarlo, tengo que ser mucho más acucioso con las medidas y con los ángulos, etcétera. Ustedes ya saben eso. Perdón. Entonces voy a poner aquí un plano en un ángulo, ¿no es cierto? En esta línea de acá. Perfecto. Y aquí voy a dibujar lo siguiente. A partir de... Me voy a primero proyectar mi punto, ¿no es cierto? Project. Quiero que me proyecte ese. Ok. Me pongo ahí, ¿no es cierto? Y con esta de acá voy a tener que prender aquí los bodies como para ver más o menos qué tipo de curva voy a hacer. Voy de nuevo con esta, con la línea, ¿no es cierto? Con la spline. Voy a ir aproximadamente como a la misma altura de esto de acá, ¿no es cierto? O por ahí. ¿Por qué? Porque la curva va y se sale, deja un espacio acá. Eso también lo vamos a poder escape para salir de la herramienta y para acceder al... Si de repente a usted no le sale eso para acceder a mover este tipo de elementos, ¿no es cierto? A lo mejor por ahí, yo creo. No sé si. Yo puedo ir acá, ¿no es cierto? Y con el botón derecho decirle Activate Curvature Handle o Tangent Handle, que es el que estamos usando en este momento para hacer donde aparece esa curva, ¿no es cierto? Gigante que como que nos hace la tangencia. Entonces, cuando no le salga eso, recuerde que lo puede encontrar ahí. Vamos a finalizar este sketch y voy a acortar el perfil que hicimos acá a través de este camino. Entonces, de nuevo, sweep, eso, ¿no es cierto? Pero más eso y eso. ¿En qué camino? En ese camino.
¿Se parece a las imágenes que tenemos? Sí, podría decirse que sí, ¿no es cierto? También después podemos mover este punto de acá, quizás podríamos haberlo dejado en ese eje de referencia, pero darle una medida, cosa que según lo que nosotros pensemos vamos acusando esa estrella, ¿no es cierto?, del centro. Bueno, voy a poner OK. Sí, se ve, mira, salvo por esto de acá, se ve bastante limpio. Es bastante complicada la cosa, pero ahora vamos a repetir esto en el eje, ¿no es cierto? 8 veces. Bueno, que tenemos ese eje ahí y vamos a repetir esto que puede ser faces, esas dos caras. Habría que sumarle eso, ¿no? Dos caras o vamos a ver si nos deja hacerlo con eso, ¿no es cierto? Recuerden que si no nos deja hacer con eso, perdón, este no. Eh, Pueden hacerlo con faces, si no nos deja hacer con ¿cómo se llama? Con este que es features, ¿no es cierto? Vamos a ocupar features nosotros. Voy a clicar aquí el último feature que hice y voy a decirle que es en este eje y le voy a decir aquí que son 8. Ok. Tiene unas cosas raras por ahí, pero quizás como es más grande, podríamos ver eso. Mira, por ejemplo, yo puedo volver acá, a este feature de acá, edit, y decirle que en realidad no quiero que tome esta parte. O sea, le voy a decir que con shift, le voy a decir eso no. Veamos cómo se comporta ahí. Si pongo OK, al parecer el corte es más limpio. Bastante raro eso que pasa eso. Ah, ya sé que puede ser. Sí, aquí no funciona porque como la estrella es más larga que la otra, sí, creo que hay que volver atrás con su control Z. Es raro lo que pasa, ¿no? Ah, ya sé por qué pasó esto. Es porque aquí está la línea que pasa cortando anteriormente, parece. Bueno, vamos a hacerlo tal cual, ¿no? Entonces, es para mostrarnos el ejemplo. Entonces dijimos que íbamos a hacer un pattern, ¿no es cierto? Circular. Miren, probemos con faces. Volvemos a hacer eso, ¿no es cierto? Para hacer features, sufrió menos, parece. No, no lo hace. Entonces, sí, se comprende que tiene un error.
Vamos a prender eso sí acá porque nos va a pedir de nuevo el eje. Vamos a hacer el pattern circular, pero va a ser con features. Eso de ahí, ¿no es cierto? Alrededor de ese eje 8 veces, ¿no es cierto? Ok. Guardamos. No importa que no esté perfecto, ¿no es cierto? Después, yo creo que hay que. Esto tiene que ver como con la curva anterior que se hace, para que no quede tan picado así. Y lo otro es que al parecer, claro, pues aquí gana un poco de. Hay que hacerlo bien, con más tiempo. ¿Por qué? Porque eso debería ser hasta ahí, ¿no es cierto? Pero lo que yo les decía, si yo voy aquí, le pongo Edit Feature y le digo que sea. Que esto no, ¿no es cierto? Ok. Come una parte así que si se replica y no cae siempre en el mismo lugar, ven, queda ese tipo de cosas. También se puede limpiar de repente, pero no se ve muy. Por ejemplo, esto que hay súper débil. Habría que hacerlo bien y calcularlo bien nomás, yo creo. Hacer ese perfil perfecto, que no se corra hacia el lado, quizá que sea paralelo al, al círculo, ¿no es cierto? Bueno, sigamos. Voy a editar ese feature, ¿no es cierto? Y en profile le voy a decir claro que ahora incluye todo eso. Aquí parece que encontré el pequeño problema. Claro, ahora sí. Tiene que estar súper limpio. O sea, tendría que ser ese espacio hasta allá. Incluir eso, yo creo. Entonces le decimos que sea un sweep. Ahí al parecer está el perfil bien puesto. Yo me había equivocado ahí en una pequeña porción. Ok. Sí, mucho más limpio, aunque igual tiene errores, ¿no es cierto?
habría que hacerlo con tiempo. Este es solo un ejercicio. Bueno, sigamos. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Yo aquí trabajaría aquí y le haría, ¿no es cierto? Con la C, voy a llamar el círculo y decirle que va a ser de 10 milímetros mi eje, ¿no es cierto? Quizás mucho, no sé. Y aquí en rectángulo le voy a crear inmediatamente, por lo que vi en las imágenes, ¿no es cierto? Primero, perdón, voy a trazar un eje. De 1.5 por 1.5 y voy a terminar esta pieza porque estaría listo con esto, creo, con una extrusión, ¿no es cierto?, de esto, ¿no es cierto?, esto y esto hasta acá, ¿no es cierto? Ok. Interesante que quizás ese corte no debería partir de ahí y quizás si parta de acá sería diferente. Habría que probar diferentes acercamientos de esta forma. Porque por ejemplo en el anterior no hubo ese problema. Y tiene que ser con la combinación de esas dos curvas. Pueden ver que quedó limpio el corte. Habría que calcularlo, como decía. Ya, sigamos. Entonces tengo esto. Voy a hacer la otra parte. Según el plano que vi recién, mide 71 por 25. Tiene esa forma. Vamos a tratar de hacer algo parecido, ¿no es cierto? Ya como que el tiempo me quedé muy pegado tratando de resolver eso. Interesante esa figura, pero después que se lo veo. Entonces, con este mismo eje de acá, ¿no es cierto? Y voy a apagar este body de acá. Voy a, eso sí, hacer otro componente. Y dijimos que era 71 por 25. En línea, ¿no es cierto? Vamos, podemos proyectar el eje del otro sketch, de manera de que estén ligados con eso. Aquí también voy a hacer un dibujo que es básicamente un cuadrado. Vamos a hacer chueco así para poder arreglarlo, ¿no es cierto? Le vamos a decir primero que esto tiene que estar horizontal, eso tiene que estar horizontal, eso tiene que estar vertical, ya. Tenemos que decirle que esto en total tiene 71, ¿no es cierto? Dividido por 2. Y esta de acá
tiene los 25, ¿no es cierto? 71 por 25. Ya, si yo quisiera hacer, por ejemplo, esto está casi tocando eso. Y aquí como que sigue muy de cerca el ángulo. Entonces aquí yo debería seguir algo como por acá. No sé, lo parecido a lo que hice ya. Y esto por acá. Si vemos el plano, la diferencia está casi en la mitad. Podríamos medirlo, pero vamos a hacer así. Entonces lo que yo podría hacer es aquí trazar una línea de trabajo, ¿no es cierto? Y decirle a este que se quede como por ahí. Voy a proyectar esta línea de acá y le voy a decir que sea paralela esa con esa. Ya, me faltarían quizás unas medidas desde acá. Desde aquí hasta acá yo creo. Si esos son 25, estos pueden ser 26, ¿no es cierto? No. Y este ángulo de acá lo vamos a hacer como un ángulo exacto. Entonces este es el perfil que vamos a hacer y después le vamos a hacer las muescas necesarias, ¿no es cierto? Entonces si uno se fija en la figura, aquí estaríamos en el otro componente. Hay una muesca grande arriba y otra más pequeña abajo. Es básicamente lo mismo que estamos haciendo, pero esta vez van a quedar las superficies que vamos a elegir son las que están por fuera, ¿no es cierto? Perdón, por dentro. Entonces sigamos. Finalizo sketch. Le digo que voy a girar eso, ¿no es cierto? En torno a este eje de acá. Ok. Luego le voy a hacer la muesca, ¿no es cierto? También en una porción de, por lo que yo había contado, eran aproximadamente 12 dientes arriba, ¿no es cierto? Entonces, hagámosla de arriba primero. Voy a dibujar en esa cara. Voy a dibujar de nuevo aquí, esta vez hacia allá, un eje X, ¿no es cierto? Y voy a hacer aquí la porción X y le voy a decir que me proyecte eso y que me proyecte eso. Y los ángulos entre esos dos, vamos a ver acá. Creo que aquí se puede. Entro en el sketch, ¿ven? 24 grados. Eran 15, ¿verdad? Entonces aquí, yo le voy a poner que desde aquí hasta acá son 24 y voy a dibujar con esto como una especie de colmillo, ¿no es cierto? Si se están fijando, estoy usando solamente dos puntos, después escape ahí y hago la curva aquí tratando de que sea lo más limpia posible. Según el dibujo
llega, por ejemplo, hay una base acá, pues quizás no tiene que coincidir exactamente con eso. A ver, le vamos a sacar esas coincidencias. De nuevo, aquí. Más fácil parece ponerla, no. Voy a borrar eso y voy a hacer esto aquí. Le vamos a dejar ahí un espacio. Y claro, y vamos a ir hasta acá. Más o menos hasta como por acá. También no llega al borde del borde. Ya, por ejemplo, aquí yo quiero editar esto. Ya, todavía me lo acepta ahí, ¿no es cierto? Sería algo así. Y otra línea más de esta, que llegaría como por no, por la misma medida. Y termino, por ejemplo, aquí. Escape. Muevo la curva. Vamos a hacer ahí. ¿Qué cosa voy a hacer? Voy a mover este de acá. También un poquito más así. Y le voy a dejar una distancia de ahí hasta ese punto. Voy a poner un punto acá primero. Justo ahí, ¿no es cierto? Ese punto está coincidente. Y voy a poner otro punto acá también. Exacto. Y le voy a poner que tengo una distancia desde aquí hasta acá. De 1. Y le voy a decir que tengo una distancia desde acá hasta acá. ¿No es cierto? Y que siempre sea igual a esta. Nos va a quedar aquí como un frente como de 2 milímetros. Lo podemos cambiar si queremos que sea de 1 también. Pero de 2 me parece bien, que quede así bien. Esto yo lo puedo seguir manipulando ahí, ¿no es cierto? Y ahora lo voy a rematar aquí. Con esto. Y eso va a ser como el dibujo, ¿no es cierto? Eso es como por ahí. Es bastante. Es como por ahí la cosa. Voy a finalizar el sketch. Tengo esa porción, ¿no es cierto? Voy a dibujar ahora el camino por el cual quiero que se vaya. Lo voy a tomar desde acá. Y eso lo voy a proyectar de manera que lo pueda ver. Entonces le voy a decir que. Veamos, ¿cómo lo hago? Que quiero dibujar en este de acá. Sí, ahí, porque voy a tomar eso como referencia. Y que quiero que aquí me proyecte ese punto. Ok. Y con esto de acá, el frente, ¿no es cierto? Y voy a dibujar la salida, ¿no es cierto? Que sería algo como ahí. Ah, no lo vamos a ver eso. Si no puedo ver esto, recuerden que puedo poner un inspector de. Perdón. Un inspector de sección, ¿no es cierto? Donde yo puedo ver aquí. Ok. Y yo puedo dibujar, ¿no es cierto? De mi sketch. Ah, es que parece que está mal elegido. Está mal elegido el plano de trabajo. Porque quiero dibujar aquí, en este plano de acá. Este de acá.
Entonces voy a decir que voy a dibujar en ese plano. Hago lo mismo que hizo con el otro. Quizás esto no me muestra mucho, en realidad debería haberlo cortado en otro sentido. Puedo cambiar eso, puedo decirle que finalice sketch, voy aquí a mi análisis, ¿no es cierto? Y que mi sección la quiero editar. En realidad lo que yo quiero es que se seleccione este corte. Ahí sí, podemos ver lo que estamos haciendo. Ya, veamos cómo funciona esto. Voy a hacer, ¿no es cierto?, un sweep de eso a partir de... A ver, ya sé. Hay que poner un plano aquí y cortar allá. Me acordé, me estaba faltando un paso. Me voy a poner un split face, porque no tengo un camino ahí donde recorrerlo. Entonces, esa cara, veamos si resulta. Que esto en realidad debería ir como saliendo como en ese plano también, o en el plano aquí medio. Sí, creo que... Bueno, vamos con resulta. Sí. Finalmente no voy a ocupar esa línea, voy a retroceder un poquito y voy a hacer que salga como desde aquí a allá, voy a hacer un plano acá. Entonces voy a construir un plano en un ángulo, en esta línea de acá, la voy a girar eso sí 90 grados, exacto, y voy a hacer la curva desde acá. Voy a dibujar en este plano, ¿no es cierto? Y le voy a decir que me proyecte o que no, que básicamente existe ese punto de acá, ese, ok. Voy a dibujar, me pongo el ladito, ¿no es cierto? Y aquí voy a dibujar una salida de ese perfil, o sea, algo así más o menos, va a ser casi recto. Veamos cómo funciona eso.
Ya, pero lo que sí, aquí en este sketch de acá, le voy a sumar una pequeña, un arco ahí para que no nos moleste cuando estamos cortando. Le voy a poner OK y les voy a mostrar una cosa interesante. Puedo mover la curva. La curva me va a indicar bien cómo, porque, por ejemplo, si voy aquí a Sketch, apago esto y prendo el final, y le digo aquí que vamos a hacer el... perdón. Entonces voy a mover esto, voy a ponerse con la letra M, y voy a mover estos puntos, vamos a dejar algo por ahí, ¿no es cierto? Era como por la mitad ya se salía, entonces es algo suficiente como eso, algo así. Veamos cómo se ve. ¿Sí? ¿Está interesante? ¿Se parece? Voy a revisar esto antes de feature, porque como ahí cambia un poco. Entonces sería el perfil.
Ahí está bien. Entonces, sigamos. Son 15 de esta, entonces lo voy a repetir 14 veces más, ¿no es cierto? Voy a guardar por si acaso. Ok. Voy a sacar el análisis. Voy a apagar el ojito ahí. Y voy a repetir eso 12 veces. Algo así. Y ahora vamos a hacer las marcas por dentro, ¿no es cierto? Si esto ya está... A ver, veamos bien cómo... En qué plano, si tenemos el análisis acá. Vamos a dibujarlo en este plano para que no nos cueste, ¿no es cierto? Voy a dibujar ahí. Voy a simplemente hacer una curva que venga tal cual como hicimos la otra, ¿no es cierto? Algo así. Esta va a pasar de largo, eso sí. Escape a una curva interesante que se vea bien, ¿no es cierto? La voy a tirar ahí para que se vea completita. Ok, edit sketch. Voy a guardar aquí modify split face. Esa es la. Aquí está mi splitting tool. No, ¿qué pasa? Ok. Y voy a dibujar aquí, ¿no es cierto? Abajito. Es decir que quiero dibujar en este plano, que al mismo tiempo quiero proyectar el punto donde empieza la línea, donde corté. S, P y... chuta, ahí está. Ok. Y voy a dibujar, ¿no es cierto? Este punto acá. Z, ahí. Este. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer ahí, ahí, ahí y un pequeño arco. Entonces hacemos lo mismo que hicimos con el otro. Sí, eso, ¿no es cierto? En ese camino, perdón. Ok, creo que ese sí sería como un error que habría que remediar, yo creo. Lo podemos hacer de la siguiente manera. Eh, porque se está llegando hasta... Se me control Z.
No estaría llegando hasta arriba. Trulli. Veamos si podemos ampliar un poco más esto. Bueno, dejémoslo ahí, a ver cómo resulta. No, no me gusta mucho que tenga eso ahí, pero en realidad si corta ahí va a cortar todo lo demás, tiene sentido dentro de que esté mal hecho, ¿no es cierto? Bueno, por ejemplo, esto sería interesante cómo resolverlo. Quizás el perfil tendría que ser también un poco más grande, hay que pasarse un poquito, cosa que la línea cuando uno la proyecte quede ahí. Hay que hacer allí algunas líneas auxiliares, al parecer, ¿no es cierto? Vamos a ir al hacer el patrón circular. Vamos a elegir el feature, el último feature que hicimos. Vamos a elegir el eje de recién y vamos a volver a elegir unas 50, yo creo. Muy bien interesante, resolución 55 por eso. Veamos qué pasa, a ver si no se incendia el computador. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Vamos a guardar. Con errores de fabricación. Deberíamos eliminarlo, ¿no es cierto? Pero interesante, se parece al otro también. Hay que ir afinando eso de manera, o sea, aquí lo estamos haciendo full rápido, sin ninguna medida, mucha medida. Podríamos medirlo, podríamos dibujarlo, tratar de sacarlo y sacar las relaciones que tiene que haber entre revoluciones por minuto, la cantidad de dientes, la forma, etcétera. Bueno, los invito a que sigan fabricando lo al lado, ¿no es cierto? Yo también voy a seguir con este proyecto. Voy a hacer un pequeño molinillo de café manual. No voy a tratar de innovar mucho en la forma, sino que voy a usar como eh, frascos que de repente ya existan, puede ser, y que uno los pueda poner, usar como una tapa, y eso usarlo como un moleo, puede ser una idea. Nos vemos en el próximo video, que estén bien.